Vamos a ir allá, Romanos 12, vamos a leer a partir del versículo número 14. ¿Lo tienen? Amén. Todos vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana de domingo, Señor, estamos felices y contentos de venir a tu palabra. Por lo mismo, Señor, nosotros rogamos que tú nos hables a través de ella. Rogamos, Señor, que ese hombre que está al frente enseñe bien, que lo haga inspirado por tu Espíritu Santo y sin salirse de las Sagradas Escrituras, para que nuestra fe, Señor, sea fortalecida y edificada en ti solamente. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ustedes saben que hemos venido recibiendo una serie de enseñanzas que ha sido titulada Somos Iglesia. Y bueno, yo me puse a hacer un recorderis de mis notas. A mí me gusta anotar las enseñanzas y tengo un cuaderno dedicado solo para eso. Y fíjese que me encontré lo siguiente. Encontré que aprendimos que la iglesia es una familia espiritual en la enseñanza número 1. Aprendimos también lo que la iglesia del Señor hace. ¿Se acuerda ya en Hechos? Cuando la Biblia nos enseña que bautizaban a los que creían en Cristo, que perseveraban en las oraciones, en la comunión los unos con otros, en la doctrina de los apóstoles. Eso está allí. También aprendimos aquí, cuando empezamos con Romanos 12 particularmente, que nosotros como cristianos estamos consagrados a Dios para servir a Dios. También aprendimos acerca de los dones espirituales, ¿cierto? Bueno, dones de servicio que el Señor nos ha dado para servir a ¿quiénes? A su iglesia. Y además, hace 8 días exactamente, aprendimos cuáles son los deberes que nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos para con nuestra iglesia, para la iglesia donde el Señor Jesús nos puso. Y bueno, hoy vamos a continuar con la enseñanza expositiva de Romanos 12. Hoy tenemos una gran labor porque hay que ir desde el versículo 14 hasta el 21. Son 8 versículos y bueno, pedimos al Señor que nos dé gracia para hacerlo bien. El título de la enseñanza de hoy es Deberes para con todos los hombres. Amén. Deberes para con todos los hombres. Y cuando me refiero a todos los hombres, básicamente la Biblia allí se está refiriendo a cristianos y no cristianos. Amén. Para hacer un poquito de recuento, de contextualización, yo quiero que usted siempre sepa algo con respecto a las cartas paulinas particularmente. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo y a los demás apóstoles, pero particularmente a Pablo, para escribir de tal manera que cada carta que usted encuentra en el Nuevo Testamento siempre tiene una gran porción de doctrina al principio, siempre va de primera la doctrina, la enseñanza, mire, Dios dice esto y las cosas se deben hacer así, pero siempre, siempre, siempre al final Dios dice cómo aplicar esa verdad a nuestra vida, cómo se lleva eso a la práctica. Eso es supremamente importante. Cuando usted llega al capítulo número 12 de Romanos, usted, si leyó Romanos desde su capítulo número 1, usted se va a dar cuenta que Pablo habló acerca del Evangelio y explicó la justificación por la fe, ¿no es cierto? Cómo somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y bueno, hay una cantidad de doctrina impresionante. Hay muchos teólogos que llaman la carta a los romanos como la columna vertebral de nuestra fe. Así de importante es. Para luego llegar al punto 12 de la práctica. Y a mí, yo les soy sincero, me gusta muchísimo
que la Biblia llegue allá, porque es muy chévere ser muy teólogo, es muy lindo conocer mucho y saber versículos de memoria, saber de interpretación bíblica tan importante como es, pero si nada de eso se lleva a la práctica, entonces no somos nada, y punto. Así que vamos a arrancar con el versículo número 14. Alguien que lo lea en voz fuerte. Leo, por favor, versículo 14 de Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? ¿Por qué pongo a Leo? Porque él tiene la voz. Muy bien. ¿Bendecid a quiénes? A los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Allí que encontramos, mire, allí encontramos el deber cristiano de bendecir a las personas que no solamente son incrédulos, sino que además se han constituido enemigos personales, nuestros. Y por causa de esa enemistad, ellos nos persiguen a nosotros. Entonces, la primera frase que vamos a ver allí es bendecid a los que os persiguen. Hermano, le quiero decir algo. Hay una promesa para aquellos que somos creyentes, que somos cristianos, de parte de Dios en su palabra. ¿Sabe cuál es esa promesa? Que todos nosotros vamos a sufrir persecución. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo con alegría. Voy a sufrir persecución. ¿Y en dónde? Vamos a verlo. Hoy vamos a ver bastantes versículos. Segunda de Timoteo 3:12. Todos rápido allá, por favor. Y vamos a encontrar esa promesa de parte de Dios directamente. Es Dios hablando, diciéndote a ti y a mi hermano mío, que nosotros vamos a sufrir persecución por vivir piadosamente en Cristo. Amén. No ponga cara triste, póngase contento. Si usted tiene que sufrir aflicción porque usted es fiel a Dios y fiel a su palabra, gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra, y también todos los que quieren vivir, ¿qué? ¿En quién? Padecerán persecución. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Amén. Diga gloria a Dios porque padeceré persecución. Dígalo. Mire, es claro que la iglesia de los romanos, a quien Pablo les escribió, la iglesia en general, a lo largo de toda la historia, la iglesia de hoy, hermanos, de hoy, y la iglesia que venga en el futuro hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, ha padecido, está padeciendo y va a padecer persecución. Yo siempre le digo a la gente, nosotros casi siempre vivimos en nuestro contexto. Y nosotros nunca pensamos en nuestros hermanos alrededor del mundo. Pero usted sabe que esta hora hay gente que los están quemando por ser fieles a Jesús. Vivos. Hay gente que los quitan de sus casas, se las queman, violan a sus mujeres, les matan a sus hijos y luego los matan a ellos porque aman a Jesús. Y eso ha sido así a lo largo de toda la historia. Y podríamos contar cientos de miles de testimonios de creyentes muertos por la causa de Jesús. Por vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y de todas maneras la Biblia nos dice una sola cosa hoy. Nosotros, los que somos verdaderos creyentes, aunque pasemos por todo esto, tenemos el mandato de Dios de bendecir a esas personas que nos persiguen y que nos maltratan, que nos ultrajan. Amén. Bendecid a los que os persiguen. Y si usted se pone a ver a la luz de la Biblia, usted encuentra que esta no es la primera vez en la que Dios nos habló de esto. De hecho, el propio Señor Jesucristo había hablado acerca de lo mismo. Ustedes recuerdan el mismo mandamiento de bendecir a los que nos persiguen. Vamos todos allá, Mateo 5:44, por favor. Mateo 5:44. Si hay algún hermano que quiera o que necesite en cualquier momento, porque dice estoy sintiendo calor, pueden prender los ventiladores, ¿ok? Mateo 5:44. Cuando lo tenga dice amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor hablando, pero yo os digo que amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora les voy a leer Lucas 6:24, el mismo Señor Jesucristo hablando, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.
Amén. Hermano, la gran conclusión de esta frase es que nosotros los cristianos, y si tú has nacido de Dios, si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, nosotros somos personas que no respondemos mal por mal, sino que aunque alguien se venga contra nosotros y nos odie y nos haga todo tipo de mal, nosotros somos de los que bendecimos a esas personas con amor sincero. Amén. Amén. Y si tú no lo has hecho hasta este momento de tu vida, yo quiero que tú empieces hoy, porque es palabra de Dios. Eso de que a mí me hacen el mal y yo respondo con otro mal, que a mí me tiran una piedra y yo salgo con 5 y se la lanzo por la cara, eso no es cristiano. ¿Amén? Amén. No, pero se metió con mi mamá y la maltrató y la golpeó. No es cristiano responder mal por mal. Usted tiene que bendecir al que lo persigue porque lo odia a usted. Amén. ¿Por qué hacen esa cara? ¿Quiere que le diga por qué? Porque yo sé que usted en este momento está pensando, no, si alguien se mete conmigo, yo le voy a responder peor. Por eso usted está haciendo esa cara. Pero te digo, tú no eres cristiano, tú no eres del Señor si respondes mal por mal. No eres del Señor. A ti la gente te insulta y te trata mal y tú los bendices. Eso es lo que dice la palabra. La gente se mete contigo y te ultraja y tú los bendices porque es lo que manda Dios. Amén. Nosotros los cristianos respondemos con amor a aquellos que nos odian y nos hacen el mal. Amén. No, pero es muy duro, hay situaciones muy difíciles, hay gente que me ha insultado feo, se han pasado conmigo, Adrián. No importa. Dios dice bendecid. Amén. Luego, uno también tiene que tener en cuenta qué es esto de bendecir. De la iglesia donde yo empecé mi vida cristiana y estudié y aprendí algo de la palabra, siempre nos decían que bendecir en su definición era simplemente hablar bien de. Entonces listo, voy a empezar a hablar bien de esta persona. Bueno, cuando usted va al original de esa palabra bendecir, no implica solo hablar bien de una persona o bendecirla con palabras. No, es hacer y desear el bien para esa persona. Amén. Que cuando usted está bendiciendo a una persona no es solamente darle palabras bonitas, no. Puede que usted no le diga una palabra bonita a nadie, pero usted lo ve en necesidad y usted va y abre su billetera y saca de su dinero. Y usted va y le da un buen mercado porque esa persona lo necesita. Ahí usted está bendiciendo a la persona y no tuvo que abrir su boca. No es solo hablar bien, es hacer el bien a los demás. Eso es bendecir. Entonces, bendecir a alguien que te persiga para matarte, sobre todo en el contexto del Nuevo Testamento y de todo lo que la iglesia cristiana vivía, parece supremamente contradictorio, imposible de hacer. Pero es exactamente lo que está diciendo Dios. Se tiene que bendecir a la gente que lo odia. Amén. Hay que orar por ellos, dice la Biblia. Orar, ¿sí ve que dice orar? No solamente bendecir, no solamente no darles una respuesta negativa, hay que orar por ellos, hay que bendecirlos, hay que ir mucho más allá. Así lo dice Dios. Luego seguimos adelante y entendemos que no hay que maldecir. ¿Cuántos de ustedes maldicen? Esta es la fecha y esta es la hora en que tú, siendo cristiano, y alguien se mete contigo, algo te desespera, te estresas y empiezas a decir groserías. Eso también se acabó. Eso se acabó. Nosotros no debemos maldecir a nadie. Amén. ¿Sí cómo él hace la primera frase? Bendigan a quienes, a los que los persiguen. Pero le vuelve a hacer énfasis. Bendigan y qué. Y no maldigan. Las maldiciones en nuestra boca no deben estar. Ningún tipo de grosería ni de palabra grosera u ofensiva debe estar en nuestra boca. ¿Oyeron? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bendecid y no maldigáis.
Versículo 15, por favor. Gozaos con los que, ¿qué? Se gozan. ¿Y llorad con quiénes? Con los que lloran. Mire, para cumplir este mandamiento usted tiene que ser cristiano, porque para cumplir este mandamiento se requiere de amor. Y el amor de Dios, del fruto del Espíritu Santo que vive en ti. Primero en la iglesia, mire, yo estoy seguro de que cuando Pablo escribió este versículo, el 15, donde dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, él tenía en mente, no lo busquen, solamente anótelo para los que lo anotan, 1 Corintios 12:26. Dice la palabra del Señor, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Nosotros los cristianos compartimos las alegrías, pero también las tristezas de nuestro prójimo. Nosotros nos aseguramos de estar presentes de una manera u otra para acompañar a nuestro prójimo en las diferentes situaciones de la vida. Eso es de cristianos, eso es un distintivo cristiano. Si hay alguien que está pasando por un momento de muchísima alegría porque ha recibido una gran bendición de parte de nuestro Dios, nosotros debemos gozarnos con ellos. Y debemos sentirnos alegres por su alegría. Y debemos unirnos a ellos para alabar al Señor junto con ellos, porque los amamos y nos alegra que les vaya muy bien. Nos hace felices ver felices a los que están a nuestro alrededor. No es su pecado, pero sí es su alegría por la bendición que Dios les da. Nuestro pastor Naim me ha enseñado eso varias veces, lo han escuchado algunas veces por allá. Y él es de los que dice la frase, por ejemplo, que él se alegra cuando alguien puede comprar un carro, o que alguien pudo obtener una casa, o alguien obtuvo un empleo que tanto estaba necesitando, alguien fue sanado. Se alegra. No siente envidia. No se pone a criticarlo y a decir, ay, claro, quién sabe de dónde vendrá esa plata. Seguro está haciendo negocios torcidos. Seguro. No, tú te gozas, tú te pones contento y brincas en una pata. Y gloria a Dios que Él te bendijo. Me alegra que te vaya muy bien, me alegra sinceramente. Me alegra. Yo me gozo contigo, hermano. Y yo me gozo contigo aunque no seas mi hermano. Me alegro por eso. No siento ninguna envidia, ni voy a salir a murmurar nada. Porque te va bien. Qué diferente es esto a como somos nosotros muchas veces, ¿no? Ay, esa persona compró una casa, la compró en muy poco tiempo. Tiene que estar lavando plata. Eso es seguro, tiene que estar metido con algo del narcotráfico, seguro. Debe estar haciendo negocios irregulares, deshonestos, seguro. ¿Cómo va a prosperar alguien tan rápido? Pues no sé, hermano, no sé. Dios le juzgará si está haciendo algo malo, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la actitud tuya como cristiano es alegrarte con Él. Es alegrarte. Particularmente en la iglesia, claro, nuestro hermano le está yendo muy bien, nuestra hermana está siendo muy bendecida. Él y su familia, gloria a Dios por eso. Ojalá Dios te bendiga más, sin ninguna envidia. Somos envidiosos. Y aunque desde este púlpito no se hable mucho acerca de eso, es un pecado, hermano. Somos criticones y murmuradores y no nos gozamos con los que se gozan. Pero también está esa otra cara, llorar con los que lloran. Entristecerse al ver la pérdida de una persona a la que amamos. Llorar porque está llorando. Y a mí me pasa, ¿no? Yo soy todo disimulado, pero yo soy de muchas lágrimas. No mucho en público, pero a mí me pasa. Yo todavía lloro viendo películas, es la verdad. Y uno se alegra de ver gente que es bendecida, eso a mí me alegra mucho. El último día, me acuerdo, fue viendo un reality que hay en Estados Unidos de un dueño, son empresas multimillonarias, gigantes, tienen miles de empleados, y de repente el gerente general, sin que los empleados de algún lugar, de alguna de sus empresas lo conozcan, va y pasa una entrevista y entra a trabajar con ellos como un obrero más.
y trabaja con ellos, ve sus sufrimientos, ve su vida difícil, ve cómo les toca, y al final del capítulo dice, mira, te conocí, pude atestiguar contigo que eres un verdadero buen empleado y que estás dándole a los demás, que estás haciendo tu mejor esfuerzo, y por eso te voy a dar esta plata, te voy a dar esta casa, te voy a dar esto, te voy a dar esto, y te voy a ascender. Y la gente se pone a llorar y yo lloro con ellos. Y a mí me gusta. ¿Por qué? Porque yo creo en esto, en que hay que llorar con los que lloran y que hay que gozarse con los que se gozan. Y hay cosas muy lindas que le pasan a la gente y uno no es nadie para no gozarse con ellos. Nadie, somos nada. Nos alegramos, amén. Y lloramos, claro, en los momentos difíciles con ellos. Y vamos y buscamos a la gente. A mí me falta mucho eso. Mi esposa sí lo tiene, yo todavía no, y estoy trabajando mucho. Pero nos falta ir a la gente cuando está en ese momento de necesidad y de dificultad y tener el corazón sensible para ayudarlos, para escucharlos, para orar con ellos. Nos falta. Y eso habla mucho de cuánto amor hemos dejado de dar a los que nos rodean. En toda situación de sus vidas. Amén. Alguien se alegró, gloria a Dios. Si alguien lloró, pues lloramos con él, hermano, pero estamos a su lado, ¿sabe? Y eso es muy lindo, hay gente que queda marcada por eso, porque aunque hay muchos otros que estuvieron a su alrededor, nadie fue a acompañarlo en ese momento difícil, y esta otra persona cristiana sí fue, él sí estuvo allí, amén. Así que cuando se haga un matrimonio en esta iglesia, por ejemplo, tú debes estar allí, para gozarte y te comes el ponqué con todos y estás feliz y te gozas porque se está haciendo la voluntad de Dios y tu hermano está siendo grandemente bendecido y te alegras por eso, amén. Y cuando nos toque ir a los funerales, amén, allá vamos a estar, amén, para acompañarnos, para decir que nos importa la gente. Luego vamos a ir al versículo 16, donde esto se compagina muy bien y ya van a entender por qué. Versículo 16. ¿Cómo dice la palabra? Todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros. Cuando usted escucha la palabra unánime, ¿qué sentido tiene para usted? Unidad. ¿Se acuerdan dentro de las primeras enseñanzas cuando leímos que los cristianos eran de una misma alma? Como de un mismo corazón. Cuando usted ve esa palabra en el original es uno, un ánime, un alma. Estar tan compenetrado con la otra persona que usted piensa y siente igual que la otra persona. Y así es la iglesia del Señor Jesús. Así debemos ser nosotros. Dice, unánimes entre vosotros. Todos sintiendo lo mismo. Todos al mismo nivel, todos amándonos mutuamente, todos compartiendo momentos buenos y malos, pero siempre todos allí, todos. Amén. Esa es una de las razones por las cuales la iglesia tiene una reunión de oración. Para que usted venga y unánime con sus hermanos, venga y ore y lleve las cargas de los unos de los otros. Unanimidad. El llamado de Dios para su iglesia es unanimidad, estar juntos, estar unidos, no pegados como chicle, ¿sí o no? Pero siempre pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, amando a Dios, amando su palabra, adorándolo a Él, siempre girando en torno a Dios y a su palabra. Amén. Les leo, para los que anotan, no lo busquen porque se nos puede ir el tiempo allí. Filipenses 2, versículo del 1 hasta el 4. El mismo apóstol Pablo escribiendo. Y escúchelo con atención. Filipenses 2, versículos del 1 hasta el 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Mire, yo me imagino él escribiendo esto casi que llorando. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y ahí está hablando del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo ¿qué? Lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, dice, sintiendo una misma cosa. Y vea el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios
le ha concedido a sus hijos el estar unidos en Cristo y en su palabra con toda su iglesia. Fíjese 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si usted pusiera el versículo que acabamos de ver, el 16, y tomara Filipenses 2 del 1 al 4, usted viera que Filipenses 2 del 1 al 4 es como la ampliación del otro. Es una explicación más detallada del primero. Fíjese, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahí está esa primera parte, unánimes entre vosotros. Hermanos, ¿ustedes sabían que la división es una obra de la carne? Y que tristemente hoy en día, y ya desde hace mucho tiempo, hay muchas iglesias que se dividen. Hay gente que es tan egocéntrica que lo único que busca es hacer las cosas según su voluntad. Y prefieren dividir una iglesia antes que tratar de reformarla a la luz de la palabra. La unanimidad en la iglesia es una característica de los verdaderos cristianos. No a cualquier costo. Yo no puedo estar unido a una iglesia que habla del evangelio y de la prosperidad y que hablan de esas enseñanzas falsas de declare y obtendrá. Nada de eso, ¿sí o no? Pero en la iglesia verdadera, en la iglesia del Señor Jesús, debe haber unanimidad. Pensemos la misma cosa, sintamos la misma cosa. Siempre. Ahora me gusta ese punto y coma del versículo 16 porque le pone, el apóstol Pablo le dice, no sea altivo. Dígale que está a su lado, no seas altivo. Y el otro respóndale, ¿qué es ser altivo? Y usted respóndale, a ver, ¿qué es ser altivo? Cuando uno dice, uy, esa persona cómo es de altiva, ¿uno a qué se refiere? ¿Qué está diciendo allí? Una persona que orgullosa y engreída, que cree que está por encima de los demás. Usted puede creer la contradicción de ver un disque pastor cristiano siendo altivo. ¿Usted sí ve que a la luz de la palabra esas dos cosas no conjugan? Decía un hermano el otro día, el hermano Miguel que hoy en esta me decía, eso no checa, porque puede que hable muy lindo desde el púlpito, pero si no lo vive, si es una persona engreída que nadie se le puede ni siquiera acercar, porque si lo toca se enteca. Hay gente muy altiva dentro de los cristianos, muchos, aún gente que va a iglesias de sana doctrina y son supremamente engreídos. Nadie puede hablar con ellos. No estás a mi nivel. Es que tú no entiendes cuando yo hablo y de pronto te meto muchos términos teológicos y te voy a hacer perder. Sigue con tu pastorcito, hermanito. Hay gente supremamente altiva en la iglesia. El otro día estábamos haciendo el aseo con Edgar, ¿no? Nosotros venimos con nuestra esposa a hacer aseo el mismo sábado. Sí, nosotros venimos y es bendición y mire, no se le cae a uno los dedos ni nada. Es maravilloso. Y hacemos una labor maravillosa que es cortar el pasto de esta iglesia. Y usted ve ese pedacito de pasto allá y es un camello cortarlo. Particularmente, y valga el anuncio, porque necesitamos un machete, hermano. Tengo un machete podrido. No es oxidado, es podrido. Ni siquiera, usted lo ve, eso toca sacarlo así. Y primero toca hacerle como una sesión de medio afilación, así, sacarle filo y después dele, hermano. Y ya hace unas semanas aprendí la lección y eso me levantaba todo enfermo. Entonces cambié para sacar el pastico con las manos. Seguro es más fácil que con ese tipo de machete tenemos. Ese no es bíblico. Y yo le compartí a Edgar, y bueno, también quiero decir que yo no soy ejemplo de nada, y yo no soy nadie, y no soy altivo, no me gusta ser así, y la gente que me conoce sabe que no soy así. Pero me acuerdo, yo le decía a Edgar, a mí me gusta hacer esto. ¿Sabe por qué me gusta hacer oficio y ayudar en las cosas en la iglesia, cosas que casi nadie quiere hacer? Porque eso nos recuerda quiénes somos nosotros, que no somos nada, que el único que merece la gloria y el único grande entre nosotros es nuestro Señor y nuestro Dios. Él es grande, Él es digno, Él sí merece toda la gloria. Nosotros no, nosotros nada. Y qué bueno que vengamos y que agarremos de vez en cuando la escoba
y que nos toque limpiar sillas y sacudir el polvo y ayudar. Eso a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Y yo anhelo mucho que la gente de la iglesia en general sea así, no solo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias. Que usted no haya ni que preguntarle, ni que pedirle el favor, sino que venga y ayude con lo que pueda, con lo que tenga, pero que dé, para que usted aprenda algo, y es a ser humilde. La Biblia dice, asociándose con los humildes. Y eso nos trae aquí algo esencial, y es que hay gente que no le gusta andar con gente humilde. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Yo creo que hay una de las cosas que a mí me dolía mucho cuando yo estaba en el colegio, y era ver que mis compañeros de estudio, cuando llegaba el día de entrega de notas, muchos se avergonzaban de llegar con su mamá, porque su mamá muchas veces no sabía leer, o era una empleada de servicio. Y apenas ese muchacho veía a sus otros compañeros, se apartaba de su mamá. Eso a mí me dolía muchísimo. Y yo no era cristiano, pero no había que ser cristiano para darse cuenta que eso estaba muy mal, muy mal. Y yo veo a veces cristianos así, y se dicen que son cristianos. No quieren andar con la gente humilde, no quieren. Se apartan, se retraen. Tú no tienes mi nivel educativo. Tú no fuiste a la Javeriana, tú no fuiste a la Nacho. Tú no tienes un título, conmigo no te metas, conmigo no hables. ¿Qué tipo de creyente es ese, hermanos? Hay que asociarnos con los humildes. Hay que asociarnos con los humildes. Y vamos a ir todos a Santiago 2. Por favor, más adelante en la Biblia, Santiago 2, y vamos a leer completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y yo creo que no van a necesitar muchas más palabras para explicarles el punto del que estamos hablando. ¿Lo tiene? Santiago capítulo 2. Amén. ¿Lo tiene? ¿Qué título tiene la Biblia Reina Valera normalita? ¿Ese título lo escribió Santiago? No. Es un título allí, pero bueno, por lo menos para que se ubiquen. ¿Lo tienen ahí? Santiago, capítulo 2. ¿Amén? Lea con atención junto conmigo. Ponga atención a la lectura. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin ¿qué? Sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, ¿cómo? Transgresores. Amén. ¿Entiende lo que acaba de leer? ¿De verdad? De ninguna manera, escuche, de ninguna manera nosotros en la iglesia discriminamos a una persona por su estrato social ni por su nivel de educación. ¿Amén? Nunca. El mundo lo hace, el mundo está perdido, el mundo está bajo Satanás, dice la Biblia. Pero nosotros los creyentes, nosotros no hacemos excepción de personas. Amamos igual a nuestro hermano que vive en una condición muy humilde, lo amamos con todo el corazón, y amamos también con el mismo corazón, con el mismo gran amor a la persona que tiene mucho dinero y que es muy educada en la iglesia. Amén. Dios nos libre de hacer lo que pasa en muchas iglesias, que hasta lugares especiales, tal como nos está diciendo aquí Santiago, le dan a las personas ricas e influyentes, según ellos. Hermanos, si algún día aquí llega a venir el presidente, pues
querido y amado presidente, lo amamos, lo respetamos, siga y siéntese aquí al lado de la hermana que sirve tintos en su trabajo, y usted tiene que entender que aquí nosotros no lo vamos a tratar ni más ni mejor que como tratamos a nuestros demás hermanos en Cristo. Amén. Lo vamos a tratar con el mismo respeto y con el mismo amor. Ay, no, pero es que estas sillas no tiene sillitas acoginadas. No, hermano. A menos de que usted, querido presidente, quiera sacar de su sueldo y dárnoslas. No tenemos. Pero de lo que tenemos le damos y con mucho amor lo hacemos. Amén. No discriminamos. Nunca caiga en eso. Usted como creyente no puede ser así. Ay, esa persona andrajosa. Hablando del chavo, no te juntes con esa chusma. Cuidado con eso, hermano. Nosotros no somos así. Amén. Tratamos a la gente por igual. ¿Sabe por qué? Porque somos iguales a los ojos de Dios. Porque así lo estableció Él. Amén. Entonces usted tampoco es una persona que se cree sabia en su propia opinión. Amén. Nunca piense que usted sabe más que los demás, aunque así sea. ¿No? Los trato igual. Amén. Los amo igual. Yo no soy mejor que nadie. Amén. 17. Alguien que lea el 17. Mi hermana Luzari, por favor. Romanos 12, versículo 17. Todos leámoslo, 1, 2, 3. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pregunta, ¿cómo reaccionas tú, querido hermano, cuando alguien se mete contigo o con tu familia o con alguien que tú amas y te trata mal de frente? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te afrenta, te humilla o te escupe en la cara? ¿A ti o a tus seres queridos? ¿Cuál es tu reacción? Les leo palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5, versículo 38, no lo busque, solo anótelo. Mateo 5, desde el 38 hasta el 42. Escuche. Oísteis, dice el Señor Jesús, que os fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso era ley, ¿cierto? Antiguo Testamento. Pero yo, Dios, Cristo, Dios hecho hombre, os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué? No se lo rehuses. Yo les voy a ser sincero, cuando lo leí y me fui palabra por palabra, versículo por versículo, yo le dije, Señor, yo no he obedecido en ninguno. Hace rato que no tengo una pelea con nadie, también es cierto. Pero revisé mi corazón y dije, ¿qué pasa si alguien viene y golpea a mi hijo? ¿Qué pasaría si yo voy por la calle y alguien insulta a mi esposa? ¿Y cómo respondería yo ante eso? Oí una historia de un pastor en los Estados Unidos, un hombre de Dios. Tenía su hijo mayor, lo amaba muchísimo. Al hijo Dios lo salvó. Y el hijo decía que solamente quería servirle a Dios, era su gran deseo. Tenía una situación un poco difícil en cuanto a lo económico, así que el hijo decidió que él iba a trabajar y estudiar para no ser carga a sus padres. Trabajó en un supermercado de su pueblo como ayudante. Un día, de repente, de la nada, sin mediar palabra, entró una persona, un ladrón con un revólver en su mano, a robar ese supermercado. La muchacha de la caja, la cajera, estaba sola en ese preciso momento porque todos los demás estaban en la bodega. Se asustó mucho. El hombre le apuntaba a la cara y le decía, deme el dinero rápido, me quiero ir ya. La muchacha estaba tan nerviosa y tan temblorosa que no coordinaba ni siquiera abrir la caja para poderle dar el dinero.
Mientras tanto, el muchacho que estaba al fondo, pero que alcanzaba a ver a ella, el muchacho cristiano, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que él dijo, es una mujer sola, yo voy a ir, le voy a decir al tipo de la pistola, cálmese, yo voy a abrir la caja y yo le voy a dar el dinero porque ella estaba en una crisis nerviosa que no podía. Cuando él se acerca a la muchacha para tratar de ayudar, igual sin mediar palabra, el ladrón descarga la pistola en el pecho de ese muchacho dándole 5 tiros y cayó muerto. Atraparon al ladrón, se hizo todo el proceso de juicio. Allá en Estados Unidos es mucho menos que aquí en Colombia, se tarda algunos meses, pero llega la justicia siempre. Entonces llegó el momento en que tenían que ir a juicio y este hombre pastor que tenía que ir a ver a ese muchacho, el hombre sorprendió a toda la gente a su alrededor porque él sinceramente y de corazón solo anhelaba una cosa y era poder encontrarse con ese ladrón, sentarse y predicarle el evangelio. Él sentía la necesidad profunda en su corazón de predicar el evangelio a este hombre que había matado a su hijo. Y eso, amados hermanos, eso es no pagarle a nadie mal por mal. Si usted piensa en nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él elevó dentro de sus últimas palabras y frases que Él dijo mientras estaba crucificado, pero aún vivo, fue: Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Ellos le estaban haciendo el mal, estaban asesinando al autor de la vida, y el autor de la vida le estaba pidiendo al Padre Celestial: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y es exactamente lo mismo que uno ve en Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Hechos, ¿lo ha leído? Lo sacaron afuera del pueblo y lo mataron a pedradas, y aún en medio de todo ese dolor y todo ese padecimiento, a punto de morir, y él dijo las mismas palabras: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y eso es no pagar a nadie mal por mal, sino todo lo contrario. Dice también el versículo 17: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y les leo, no lo busquen, solo anótenlo para los que anotan. 1 Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Cuando encontramos ese verbo procurar, si lo ponemos en palabras del español de nuestros días, es esforzarse. Hacer un esfuerzo por hacer algo. Aquí la Biblia nos está diciendo: procuren hacer lo bueno, hacerle el bien a todos los hombres. ¿Cómo te debe ver una persona a ti cuando te ve como cristiano o como cristiana, donde sea que tú te desenvuelvas? Como una persona que siempre procura hacerle el bien a los demás, sin importar quién sea. Una persona que se esfuerza. Mire que no dice solamente haga el bien, dice esfuércese por hacerlo, procúrelo, dedíquese, busque hasta que encuentre la oportunidad, tómela y hágale el bien a esa persona que está a su lado, en lo que necesite. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, no solo delante de la iglesia, sino también delante de los que no son creyentes. Nuestra actitud siempre es de bendecir, de ayudar, de colaborar y de hacer el bien de todas las maneras que podamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y yo le digo, si la Iglesia Bíblica del Norte, si usted lo hiciera, si todos lo hiciéramos, eso sería todavía mucho mejor y muy diferente. Si estamos buscando siempre ocasión para hacerle el bien a la persona que está a nuestro lado, estaremos haciendo la voluntad de Dios. Como podamos, hermano. En la medida que se pueda. A veces no le podremos dar todo el dinero que necesita, pero podremos hacer algo para ayudarle. Seguro que sí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y sin necesidad que la gente nos diga ni que la gente no lo reconozca. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Amén. Vamos a ayudar, vamos a colaborar como toque, como se pueda, pero vamos a hacerlo. Y el versículo 18. Eso es cosa tras cosa, punto tras punto. Pero dice el 18, mire cómo lo pone Pablo. Si es posible, ¿qué?
En cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Llegamos al punto en que Dios nos manda a estar en paz con todos los hombres. Gracias a Dios que Él nos da una licencia allí, porque Él nos dice la primera frase, ¿no? Si es posible. Porque Dios sabe una cosa. ¿Sabe qué sabe Dios? Que no todas las veces es posible que nosotros hagamos la paz con toda la gente que nos odia o que se han declarado nuestros enemigos. No todas las veces. ¿Por qué? Porque no todas las personas quieren hacer la paz. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Pero me fascina lo que está entre las dos comas. En cuanto dependa de vosotros. En lo que a ti concierne, en lo que esté en tus manos hacer, tú debes buscar estar en paz con todas las personas. Con todas. Buscarlo. Procurarlo. Esforzarse por hacerlo. Estar en paz con todas las personas. Amén. Ahora piense, hay gente que en este momento usted lo odie y que quiera hacerle el mal y que, como decimos aquí en Colombia, tenga bronca contra usted. Si hay una persona, si usted tiene que buscar y mientras dependa de usted, tiene que estar en paz con esa persona. Es mandamiento de Dios, es palabra de Dios. Gloria a ti. Es palabra de Dios. Y en esto, miren, yo quiero que usted aprenda algo. Y es que usted no lo sabe, pero en algún momento puede que haya alguna persona a la que usted haya herido, o a la que usted haya ofendido, o a la que incluso sin que usted quiera, usted haya ofendido. Y es probable que esa persona venga con el ánimo alterado y quiera pelearse con usted. ¿Y sabe qué? Usted ya tiene que tener esto en la cabeza, tiene que estar preparado para responder reconociendo que es muy probable que usted sí haya cometido ese error, porque hay gente que, bueno, se las inventa, ¿no? Pero en otros casos es verdad, usted realmente hizo algo malo. Reconózcalo y pídale perdón. No, pero no es así. Esa persona me malentendió. Pues puede que lo haya malentendido, hermano. Puede que realmente su intención no haya sido de ninguna manera ofenderla, pero la ofendió. Pídale perdón. Demuestra que Cristo está en usted. Demuestra que Dios lo salvó. Pídale perdón. No, pero no es justo. Yo no quiero hacer eso. Mire, eso es solamente orgullo y egoísmo en usted. Solo eso. Pero en cuanto dependa de usted, querido hermano o hermana, usted tiene que ir y pedirle perdón a la gente y buscar estar en paz con todos los hombres, con todos. Amén. Busque estar en paz. A mí me gusta, ¿sabe por qué? Porque hay ocasiones en las que puede suceder. Se los digo de una vez para que estén listos. Puede suceder que la otra persona le diga, ok, vamos a estar en paz, pero pues nuestra relación ya no va a ser tan cercana, ¿cierto? O de pronto ya no va a haber la misma confianza. Ok, pero quiero que estemos en paz. Quiero que no haya rencores entre nosotros, ni amarguras de ningún tipo. Lo siento, me equivoqué. Y de verdad te pido perdón. En la sociedad de hoy, hermano, tal vez lo verán a usted hacer eso y le dirán que es un tonto. Pero ante los ojos de Dios, usted es un buen hijo y está haciendo lo que Él le mandó a hacer. No lo hace para agradar a los hombres, lo hace para agradar a Dios. En cuanto dependa de usted, búsquelo, procúrelo, esfuércese, haga lo que toque, pero que no haya problemas, que no haya guerra ni conflicto. Amén. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, ¿quiénes? Amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a hablar entonces de venganza. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos demanda
que no nos venguemos nosotros mismos. Escuche, que no tomemos justicia por nuestras propias manos. Le voy a decir un principio bíblico para que usted lo entienda bien, porque hay gente que dice, bueno, si yo hago esto, entonces esto no encaja con la sociedad ni cómo vivimos la Constitución, no entiendo. Y hay gente que se confunde con este punto. Mire, yo le voy a explicar lo siguiente. El Señor, nuestro buen Dios, instituyó autoridades terrenales. ¿Sí o no? Dígase, en nuestro caso, presidente, gobernadores, alcaldes, Y autoridades también como ¿cuáles? Como el ejército y la policía. Y si usted ve que a una persona, un policía lo coge porque está robando y se lo lleva y es juzgado y va a la cárcel, gloria a Dios. Y si usted ve ese mismo policía que ve que hay una persona que saca una pistola y va a matar a la otra, y ese policía saca su pistola y mata a esta persona que está a punto de matar a la otra, eso está bien delante de los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios instituyó esa autoridad. Y ellas están puestas por Dios, dice la Biblia, y en Romanos también. ¿Para qué? Para poner castigo y hacer justicia. Amén. Por eso Pablo dice, no en vano llevan la espada. Pues en el tiempo del apóstol Pablo no habían pistolas. Pues decía, no en vano el soldado lleva su espada. ¿Para qué? Para ejercer justicia y castigo al que se lo merece, al criminal. Eso es absolutamente aprobado por Dios, ¿sabía? Porque las autoridades las puso Él. Pero usted dice, esta persona mató a esta otra y sabe que yo en venganza personal voy a buscar mi pistola y yo voy a ir y yo voy a matar a esa persona. Eso Dios no lo aprueba. No lo aprueba. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe de dónde cita esto el apóstol Pablo? Se lo leo. Deuteronomio 32:35. Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Mire lo que dice. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Su tiempo viene. Esa persona que está haciendo el mal y que cree que se escapó de la justicia, esa persona ante la cual tú no puedes hacer nada porque no puedes tomar venganza personal, Dios la está mirando y a su debido tiempo toda la justicia y el castigo de Dios vendrá sobre esa persona por el mal que está haciendo. Amén. Mire, la Biblia dice que Dios es el juez justo. A Dios no se le escapa nada ni nadie. Y si usted sabe esa verdad, no se preocupe por buscar venganza personal en ningún lugar, en ningún momento, ante ninguna persona durante su vida. Amén. Esté en paz. Y si esa persona hizo algo malo y tiene que pagar, se lo garantizo, Dios lo hará pagar. Amén. Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ojalá, y yo oro con todo mi corazón para que nosotros no seamos personas tan rencorosas que tomemos la justicia por nuestras propias manos. Nunca. ¿Oyó? Nunca. Versículo 20. Así que, mire, por lo que se acaba de decir en los versículos anteriores, si tu enemigo, ¿qué? ¿Qué tienes que hacer? Y si tienes sed, pues haciendo esto, ¿qué pasa? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Mire, el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Si usted tiene algún enemigo y usted ya buscó estar en paz con él y hizo todo lo posible, y ese enemigo sigue haciendo mal y usted no toma justicia por su propia mano, sino que deja lugar a la ira de Dios, y esa persona sigue siendo mala, pero usted la ve en necesidad, ¿sabe usted qué además qué hace? Usted va y la bendice y le da cosas materiales y suple su necesidad. Eso es de cristianos. Eso es de cristianos. Si tienes enemigos, trátalo muy bien. Bendícelo como tú puedas. Dale todo lo que necesite. Y esto traerá un resultado, y lo dice el versículo. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo harás sentir tanta vergüenza
por el mal que ha hecho contra ti, que no encontrará otra sensación sino sentirse avergonzado por el mal que ha cometido. Esa imagen de ascuas de fuego, bueno, eso toca investigar harto, hermano, le cuento, es la verdad. Pero todas coinciden con lo mismo. Y es que lo que el versículo está tratando es decir que vergüenza, se sonrojará de la vergüenza que tiene al darse cuenta que tú, en vez de tomar venganza, le haces el bien. Queremos cerrar con el versículo número 21. Como dice, todos leámoslos a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Qué significa esa palabra? Ser vencedor, ser victorioso por encima de otro. Entonces, la Biblia te está diciendo, no te dejes Nike por lo malo. No te dejes pasar encima por el mal que otros hacen, por su maldad, por su pecado. Sino tú con tu bondad, con el amor que Dios te ha dado a ti y con el amor que Dios te demanda que tú le des a tu prójimo, así tienes que vencer la maldad que tanto abunda en este mundo. No es poniéndose bravo y gritando e insultando a todo el mundo. No es tomando venganzas personales. Es mantenerse firme haciendo el bien. En una enseñanza de jueves, yo dije que particularmente nosotros los colombianos, yo he visto gente que quiere hacer las cosas bien, en serio. Gente incluso no cristiana, que quieren hacer las cosas correctamente, que quieren no robar a nadie y hacerlo todo con honestidad. Y uno ve que esa gente a veces, ¿sabe por qué desmaya y por qué deja de hacer las cosas bien? Porque ve que se levantan otros iguales que ellos, pero malos. Que no les importa hacer un negocio torcido, que no les importa ser adúlteros, que no les importa mentir a la gente. Y los ven que haciendo toda esa maldad y todo ese pecado, tienen éxito. Y les va muy bien. Y por el otro lado la gente dice, ay, pero yo siempre haciendo mis negocios honestos, llevando mi contabilidad en orden, sin robarle un peso a nadie, tratando de hacer las cosas bien, y me va mal. Y yo veo a este otro que hace todo ilegal, todo, y le va supremamente bien. Voy a dejar de hacer lo bueno y voy a empezar a hacer lo malo. Así reacciona mucha gente. ¿Ustedes no lo sabían? En mi trabajo estamos en un mes de capacitación. Entonces escogieron a un grupo de 16 personas para enseñarnos un producto específico para luego enfocarnos y trabajar en él. Hicimos 2 semanas de entrenamiento en salón y luego pasas 2 semanas al teléfono ya con el cliente. Y en estas 2 semanas que pasas teníamos un agente que viene a apoyarte con las llamadas, pero son personas igual que tú, no son jefes. Entonces, los empleados en general, los del grupito seleccionado empezaron a decir, bueno, ya salimos de entrenamiento y ahora estamos en la práctica, pero en la práctica no tenemos jefes visibles, sino son agentes iguales que nosotros, que saben un poquito más, pero son iguales de nosotros, no tienen autoridad sobre nosotros, saben que vamos a llegar tarde. Y les digo delante de Dios que en 2 semanas que vamos a cumplir ahorita este miércoles, en los días que van corridos de eso, nunca el grupo hemos llegado todos a la hora puntual, nunca. Siempre falta alguno que llega tarde, otro que llega tarde, otro que llega tarde. Y el que llega tarde, el que llega temprano siempre, empieza a decir, oiga, estos ni vienen, llegan tarde, no respetan la autoridad, hacen lo que se les da la gana. Pues sabe que yo mañana también voy a llegar tarde. Y hay que me digan algo si todos los demás están haciendo lo mismo. Bueno, para eso solamente hay una respuesta bíblica. 2 de Tesalonicenses 3:13, por favor. 2 de Tesalonicenses 3:13. Es muy sencilla, pero es la única respuesta. ¿Lo tienen?
Listo, vamos a leerlo todos a la voz de 3. 3. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Deja que está a su lado. No se canse nunca. No te canses nunca. Nunca. Toda la demás gente es mala. Toda la demás gente peca. Toda la demás gente roba. Toda la demás gente engaña. Tú no. Amén. No te canses de hacer el bien. Y se lo dice a los hermanos. Yo se lo digo a los hermanos, a los que yo creo que han nacido por obra y gracia del Espíritu Santo y de su palabra. No se canse de hacer el bien. Dice otra porción bíblica que a su tiempo nosotros recibiremos nuestra recompensa. No se canse de hacer el bien. Así que concluyamos, hermanos, y las conclusiones siempre son importantes en cualquier enseñanza de la palabra de Dios que usted reciba. Y créame que lo pensé mucho. Pero dije, ¿qué conclusión le damos de toda esta enseñanza a la Iglesia Bíblica del Norte en un culto dominical? Se la voy a dar y espero que ponga atención hasta el final. ¿Listos? Esta es la conclusión. Hermano o hermana de la Iglesia Bíblica del Norte, bendice al que te persigue. Bendícelo y no lo maldigas. Gózate con el que se goza. Llora con los que lloran. Mantente unánime con tus hermanos. No seas altivo. Asóciate con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No le pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todos los hombres. No te vengues tú mismo, sino déjale lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Iglesia Bíblica del Norte, amados hermanos, no sean vencidos por lo malo, sino venzan con el bien el mal. Vamos a orar.